El legado de la luz y la sombra. En un mundo antiguo, donde la magia fluía a través de la tierra como un río interminable, existían dos reinos opuestos: Lumaria, el reino de la luz, y Tenebris, el reino de la sombra. Lumaria era un lugar radiante, lleno de campos dorados y bosques luminosos, donde los habitantes vivían en armonía con la naturaleza y la magia de la luz. En contraste, Tenebris era un reino sombrío, donde la oscuridad reinaba y las criaturas nocturnas merodeaban entre las sombras. Durante siglos, ambos reinos coexistieron, manteniendo un delicado equilibrio. Sin embargo, este equilibrio se rompió cuando el antiguo artefacto conocido como el espejo de equilibrio fue destruido. Este espejo mantenía la paz entre la luz y la sombra, y su destrucción desató una guerra entre los reinos. La historia comienza en Lumaria, donde vive una joven llamada Lyra, una talentosa sanadora con un don especial para la magia de la luz. Desde pequeña, había sentido una conexión profunda con la naturaleza y había soñado con un mundo donde la luz y la sombra pudieran coexistir en armonía. Un día, mientras recogía hierbas en el bosque, recibió la visita de un anciano sabio, el maestro Elian. «Lyra, he venido a advertirte», dijo Elian, con una expresión grave. «La guerra entre Lumaria y Tenebris se intensifica. Si no hacemos algo, todo lo que amamos se perderá. ¿Qué podemos hacer?», preguntó Lyra, sintiendo una creciente preocupación en su corazón. «Debemos encontrar los fragmentos del espejo de equilibrio. Sin ellos, la paz nunca podrá restaurarse. Te necesitaré para esta misión, y deberás viajar al reino de Tenebris». A pesar de su miedo, Lyra aceptó la misión. Sabía que el destino de ambos reinos dependía de su valentía. Se preparó para el viaje, llevando consigo un pequeño frasco con luz mágica, que le había dado su madre para protegerla. Al cruzar la frontera hacia Tenebris, la atmósfera cambió drásticamente. La luz se desvaneció y la oscuridad la envolvió. Sin embargo, Lyra no se dejó intimidar. Con determinación, avanzó hacia el corazón del reino, donde se decía que se encontraba el primer fragmento del espejo. Mientras exploraba las tierras sombrías, se encontró con un grupo de criaturas de la sombra que la rodearon. Sin embargo, en lugar de atacar, una figura emergió de las sombras, un joven llamado Kael, un guerrero de Tenebris, conocido por su destreza en la batalla y su capacidad para manipular la oscuridad. «¿Por qué has cruzado a nuestro reino, sanadora?», preguntó Kael, con desconfianza. «He venido en busca de los fragmentos del espejo de equilibrio», respondió Lyra. «La guerra entre nuestros reinos debe terminar». Kael la observó, sorprendido por su valentía. «Si realmente deseas restaurar la paz, necesitarás mi ayuda. La sombra es peligrosa, y muchos no confían en los de Lumaria». Con la inesperada alianza formada, Lyra y Kael se embarcaron en su búsqueda. La primera parada fue la Cueva de las Sombras, un lugar temido por todos. Al llegar, sintieron la energía oscura que emanaba de su interior. «Debemos estar preparados», dijo Kael. «La cueva está llena de trampas y criaturas oscuras». Al entrar, se encontraron con un laberinto de pasillos oscuros. Las sombras parecían cobrar vida, susurrando secretos que intentaban confundirlos. Sin embargo, Lyra utilizó su luz mágica para iluminar el camino, guiándolos a través de la oscuridad. De repente, una criatura enorme, formada completamente de sombras, apareció ante ellos. «Nadie puede pasar», rugió la criatura. «Rinden honor a la oscuridad». Lyra y Kael se prepararon para luchar. Kael invocó su magia de sombra, creando un escudo que protegía a Lyra. Con un movimiento rápido, ella lanzó su luz mágica, deslumbrando a la criatura y permitiendo que Kael la atacara. Después de una feroz batalla, lograron derrotar a la criatura, y en el fondo de la cueva encontraron el primer fragmento del espejo de equilibrio. «1 de 4», dijo Kael, sosteniendo el fragmento. «Ahora, debemos encontrar los otros». Su siguiente destino fue el Bosque de los Susurros, un lugar sagrado donde se decía que el segundo fragmento estaba escondido. Al llegar, se encontraron con un anciano árbol que parecía hablar. «¿Por qué han venido a mi bosque?», preguntó el árbol, su voz resonando como un eco. «Buscamos los fragmentos del espejo de equilibrio», respondió Lyra. «La paz entre Lumaria y Tenebris está en juego».
El árbol los observó con atención y luego dijo: para obtener el fragmento, deben demostrar su valía. Deben enfrentar sus propios miedos. Lyra y Kael se miraron, sintiendo el peso de las palabras del árbol. Cada uno se adentró en una parte del bosque, enfrentando visiones de sus peores temores. Lyra se encontró con recuerdos de la guerra y la destrucción, mientras que Kael enfrentó la traición de aquellos en quienes confiaba. Ambos lucharon con sus miedos, encontrando la fuerza dentro de sí mismos. Cuando se reunieron, el árbol les entregó el segundo fragmento como recompensa por su valentía. Con 2 fragmentos en su poder, el siguiente paso era el reino de Lumaria, donde se encontraba el tercer fragmento. Al llegar, se encontraron con una gran celebración, pero la tensión era palpable. Los habitantes de Lumaria estaban preocupados por la guerra y la inminente llegada de las sombras. Debemos actuar rápido, dijo Lyra. El tercer fragmento está en el Templo de la Luz, pero está protegido por un antiguo guardián. Al llegar al templo, se encontraron con el guardián, un ser de luz que brillaba intensamente. ¿Por qué han venido?, preguntó el guardián. Solo los dignos pueden obtener el fragmento. Buscamos restaurar el equilibrio, respondió Kael. La guerra debe terminar. El guardián los observó, y luego dijo: deben demostrar que pueden trabajar juntos. Solo así el fragmento será suyo. Lyra y Kael se enfrentaron a una serie de pruebas que pusieron a prueba su confianza y colaboración. A través de acertijos y desafíos, demostraron que, a pesar de sus diferencias, podían unirse por un objetivo común. Finalmente, el guardián les otorgó el tercer fragmento. Con 3 fragmentos en su poder, solo quedaba uno. El último fragmento se encontraba en el corazón de Tenebris, en la Torre de las Sombras, donde el nigromante, el responsable de la destrucción del espejo, había hecho su morada. Al llegar a la torre, se encontraron con el nigromante, un ser oscuro que emanaba poder y malicia. ¿Han venido a reclamar lo que es mío?, se rió Dorian. Nunca lo permitiré. La batalla final comenzó. Dorian lanzó hechizos oscuros, creando sombras que atacaban a Lyra y Kael. Sin embargo, con los fragmentos del espejo, ambos unieron sus fuerzas. Lyra invocó su luz, mientras Kael manipulaba las sombras a su alrededor, creando un equilibrio entre ambos. ¡Ahora!, gritó Lyra, mientras concentraban su energía en un solo punto. Con un poderoso hechizo combinado, lanzaron un rayo de luz y sombra hacia Dorian, quien fue envuelto en una explosión de energía. La luz y la sombra se fusionaron, y el nigromante fue derrotado, desvaneciéndose en la oscuridad. Con Dorian derrotado, el último fragmento fue liberado y se unió a los otros 3. Juntos, los fragmentos comenzaron a brillar intensamente, creando una esfera de luz y sombra que iluminó toda la torre. Hemos logrado restaurar el espejo de equilibrio, dijo Kael, asombrado. Lyra tomó los fragmentos y los colocó en el altar central. Con un gesto, el espejo se restableció y una onda de energía recorrió Cefira, restaurando el equilibrio entre la luz y la sombra. Al regresar a Lumaria, el pueblo celebró su victoria. Lyra y Kael fueron reconocidos como héroes y sus nombres se convirtieron en leyenda. Juntos, trabajaron para fomentar la paz entre los reinos, enseñando a todos que la luz y la sombra no eran enemigos, sino 2 partes de un mismo todo. Con el tiempo, Lyra y Kael se convirtieron en líderes, guiando a sus pueblos hacia un futuro de unidad y comprensión. Así, el legado de la luz y la sombra perduró, recordando a todos que, a pesar de las diferencias, la verdadera fuerza reside en la colaboración y el respeto mutuo. Ahora vamos con la segunda historia. Las crónicas de Eldoria, la llama eterna. En el reino de Eldoria, un lugar lleno de magia y maravillas, existía una antigua leyenda sobre la llama eterna, una fuente de energía que mantenía el equilibrio entre los elementos de la naturaleza. Esta llama se encontraba en el corazón del monte Ignis, un volcán sagrado rodeado de mitos y misterios. Durante siglos, Eldoria había prosperado gracias a la llama eterna, pero un día, un oscuro presagio comenzó a extenderse por el reino, la llama estaba comenzando a extinguirse. La historia comienza con Aeliana, una joven guardiana de la naturaleza que vivía en un pequeño pueblo al pie del monte Ignis. Desde niña, Aeliana había sido instruida en las antiguas tradiciones de su pueblo,
aprendiendo a comunicarse con los espíritus de la naturaleza y a proteger el equilibrio de su entorno. Sin embargo, a medida que la llama eterna se debilitaba, la flora y fauna del reino comenzaron a marchitarse y sus poderes se desvanecieron. Una noche, mientras contemplaba las estrellas, Aeliana tuvo una visión, una sombra oscura se cernía sobre el Doria, y la única forma de restaurar la llama eterna era emprender un viaje hacia el corazón del volcán y enfrentarse a la fuente de la oscuridad. Sin dudarlo, decidió que debía actuar. Al amanecer, Aeliana se preparó para su viaje. Llevaba consigo un amuleto que le había dado su abuela, un símbolo de protección y conexión con los espíritus. Antes de partir, se despidió de su madre, quien la miró con preocupación. «Hija, ten cuidado. El camino hacia el monte Ignis es peligroso», advirtió su madre. «Lo sé, madre. Pero debo hacerlo. Si no restauro la llama eterna, nuestro hogar estará perdido», respondió Aeliana, con determinación en su corazón. A medida que avanzaba hacia el monte, Aeliana se encontró con un bosque denso y oscuro. Las sombras parecían moverse entre los árboles y un escalofrío recorrió su espalda. Sin embargo, no se dejó intimidar. Con su amuleto brillando suavemente, continuó su camino. De repente, un grupo de criaturas oscuras apareció ante ella. Eran sombras vivientes, seres que se alimentaban de la luz y la esperanza. Aeliana se preparó para luchar, pero antes de que pudiera hacer algo, una figura apareció en su ayuda, un joven guerrero llamado Kael, conocido por su valentía y destreza en combate. «¡Atrás!», gritó Kael mientras desenvainaba su espada, que brillaba con una luz intensa. «No permitiré que te hagan daño». Con la ayuda de Kael, Aeliana logró derrotar a las criaturas. Después de la batalla, ambos se presentaron. «Soy Aeliana, guardiana de la naturaleza. Estoy en una misión para restaurar la llama eterna», dijo ella. «Soy Kael, un guerrero de Eldoria. También he sentido la perturbación en la naturaleza. Te acompañaré en tu viaje», respondió él, decidido. Juntos, continuaron su camino hacia el monte Ignis. A medida que ascendían, el ambiente se volvía más hostil. El aire se volvía más caliente y el suelo temblaba bajo sus pies. Al llegar a la entrada de la cueva del volcán, se encontraron con un antiguo guardián, un ser de fuego y lava que custodiaba el camino. «¿Quién se atreve a entrar en la cueva sagrada?», rugió el guardián, con una voz que resonaba como el trueno. «Venimos en busca de la llama eterna», respondió Aeliana. «Debemos restaurarla antes de que sea demasiado tarde». El guardián los observó con atención y luego dijo: «Para pasar, deben demostrar su valía. Deberán enfrentar 3 pruebas, cada una relacionada con un elemento: fuego, agua y tierra. La primera prueba fue la prueba del fuego». El guardián encendió una serie de llamas que danzaban a su alrededor, creando un laberinto ardiente. «Deben cruzar sin ser quemados», declaró el guardián. Aeliana y Kael se miraron, sabiendo que debían confiar el uno en el otro. Aeliana invocó su magia de la naturaleza, creando una barrera de hojas que los protegió del fuego. Con agilidad, cruzaron el laberinto, sintiendo la adrenalina en sus venas. Al completar la primera prueba, el guardián sonrió levemente. «Bien hecho. Ahora, la prueba del agua». Para esta prueba, el guardián creó un torrente de agua que bloqueaba el camino. Deben encontrar una forma de cruzar sin ser arrastrados por la corriente. Kael, recordando sus habilidades de guerrero, utilizó su espada para cortar ramas y crear una balsa improvisada. Aeliana utilizó su magia para calmar las aguas, permitiendo que la balsa flotara de manera segura. Juntos, cruzaron el torrente y llegaron al otro lado. «Impresionante», dijo el guardián. «Ahora, la última prueba, la prueba de la tierra». El guardián hizo temblar la tierra, creando un deslizamiento de rocas que bloqueaba el camino. Deben encontrar una forma de despejar el camino. Aeliana, sintiendo la conexión con la tierra, invocó raíces y plantas que comenzaron a crecer y entrelazarse, sosteniendo las rocas y creando un camino seguro. Kael utilizó su fuerza para mover algunas de las piedras más grandes, y juntos lograron despejar el camino. El guardián, impresionado por su valentía y trabajo en equipo, les permitió pasar. «Han demostrado su valía. Pueden continuar hacia el corazón del volcán», dijo,
señalando la cueva oscura que se extendía ante ellos. Con el corazón latiendo con fuerza, Aeliana y Kael se adentraron en la cueva. La oscuridad era abrumadora, y el calor aumentaba a medida que avanzaban. Finalmente, llegaron a una cámara brillante, donde la llama eterna parpadeaba débilmente en el centro. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse, una figura oscura apareció, el nigromante Astaroth, el responsable de la extinción de la llama eterna. ¿Creíais que podríais restaurar lo que he destruido? Se burló Astaroth, con una risa fría. La llama eterna es mía ahora. Aeliana y Kael se prepararon para la batalla. Astaroth lanzó un hechizo oscuro que envolvió la cámara en sombras. Sin embargo, Aeliana, recordando su conexión con la naturaleza, invocó la luz de su amuleto. ¡No!, gritó Kael. Debemos unir nuestras fuerzas. Con un grito unificado, Aeliana y Kael lanzaron un poderoso hechizo combinado, creando una explosión de luz y energía que chocó contra Astaroth. La luz comenzó a disipar las sombras, y la llama eterna brilló intensamente. ¡No!, gritó Astaroth mientras la luz lo envolvía, desvaneciéndose en la oscuridad. Con el nigromante derrotado, Aeliana se acercó a la llama eterna. Extendió su mano, sintiendo su calor y energía. Con un gesto, restauró la llama, que comenzó a brillar con una intensidad renovada. A medida que la llama eterna resplandecía, una onda de energía recorrió el volcán, restaurando el equilibrio en Eldoria. La naturaleza floreció a su alrededor, y la vida volvió a surgir en el reino. Aeliana y Kael regresaron a su pueblo como héroes. La gente los recibió con alegría y gratitud, celebrando la restauración de la llama eterna. Lo hicimos, dijo Aeliana, sonriendo a Kael. Juntos, hemos salvado nuestro hogar. Con el tiempo, Aeliana y Kael se convirtieron en líderes en sus comunidades, promoviendo la unidad entre los habitantes de Eldoria. Juntos, enseñaron a las nuevas generaciones sobre la importancia de la naturaleza y el equilibrio, asegurando que la llama eterna nunca más se apagara. Así, las crónicas de Eldoria continuaron, recordando a todos que la verdadera fuerza reside en la colaboración y la valentía para enfrentar la oscuridad. La llama eterna se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad, iluminando el camino hacia un futuro brillante.